A esta hora transmite Chilena FM en conjunto con Canal 2 de San Antonio. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bien particular que se relaciona con nuestro país, pero no de la manera tradicional, sino que a través de la historia y a través de uno de los principales productos de exportación que tuvo Chile, como fue el salitre. ¿Y a dónde nos lleva esto? Ni más ni menos que a Islas Canarias. Allí existe una organización sin fines de lucro que procura rescatar todo lo que tiene que ver con su pasado, con los íconos más importantes que formaron la historia de Islas Canarias. Y es ahí donde aparece precisamente un letrero, hace ya un tiempo, que habla de nitratos de Chile, precisamente haciendo mención a cómo el salitre tuvo casi cobertura mundial. Chile, principal productor de salitre hasta hace más de 100 años, y cuya producción incluso llegó a territorios tan remotos como las Islas Canarias. Estoy esta hora con Jaime Medina, quien es presidente de la organización Ínsula Signa. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido a Chilena FM, bienvenido a Canal 2. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo, Jaime, me gustaría que nos contase qué es Ínsula Signa y a qué se dedica. Bueno, como bien has dicho, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos dedicamos básicamente al estudio y la protección de lo que nosotros llamamos el patrimonio gráfico. Patrimonio gráfico orientado sobre todo a aquella manifestación gráfica comercial, es decir, todo lo relacionado con el comercio, pues como pueden ser rótulos de comercios que han sido históricos o también, como en el caso del nitrato, pues afiches y publicidad comercial, pues que, bueno, tiene un pasado, una historia, un significado, unos contextos que para nosotros tienen mucho interés cultural, ¿no? ¿Y por qué razón ustedes decidieron unirse para rescatar este patrimonio? Bueno, porque realmente vemos ante nuestros ojos vemos cómo este patrimonio, que insisto, para nosotros tiene muchos valores culturales, histórico, artístico, identitario, pues poco a poco va desapareciendo sin que nadie le haga mucho caso. Constantemente presenciamos pues que se destruyen, se pierden, se botan a la basura, se tiran. Bueno, es un patrimonio que hasta ahora podemos decir que ha sido olvidado y nosotros estamos reivindicando pues que se tenga en cuenta y se proteja a aquel que merezca ser protegido y sobre todo estudiarlo, porque como digo, para una mirada entrenada, pues una manifestación publicitaria pues tiene muchos valores culturales, ¿no? Dice quiénes somos, cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos. También tiene detrás la historia del comercio, tan importante en el caso de Chile, por ejemplo, y de cualquier país, ¿no? Bueno, es una manera artística de representar, pues, como digo, una identidad que viene reflejada en cómo nos anunciamos, cómo comerciamos y cuáles son nuestros gustos y nuestras ideas, ¿no? ¿Quiénes conforman actualmente Ínsula Signa y cuándo se conformaron ustedes como tal? Bueno, llevamos ahora unos 5, va para 6 años de andaduras y empezó pues por la inquietud que algunas personas teníamos. Yo en particular procedo del mundo gráfico, soy diseñador gráfico. Ahora he evolucionado poco a poco a lo largo de toda mi actividad profesional hacia la rotulación tradicional, digamos artesanal, que se está perdiendo también. Me refiero a la rotulación con pincel, hecha a mano, la que se hacía pues, a principios de siglo, a mediados del siglo pasado, y que hoy ha sido sustituida por unas técnicas más avanzadas. Ese es mi caso particular, eso me llevó a interesarme por todo tipo de rotulación y ahí pues he coincidido con otros amigos al principio, conocidos que se han ido interesando y se han sentido atraídos por este patrimonio que, como digo, es muy rico, es muy numeroso, porque en cualquier ciudad del mundo podemos encontrar un museo en la calle.
Si nos fijamos en los rótulos de las poblaciones, podemos encontrar muchísima información, muchísima identidad que se va perdiendo porque cada vez las ciudades tienden a ser más iguales, con las mismas marcas, con las mismas franquicias. Y bueno, este interés, pues como digo, nos reunió a un grupo de amigos que decidimos hacer algo para evitar que esos rótulos, esos afiches, esos elementos gráficos, pues eh, prácticamente desaparecieran, es decir, se tirasen, el negocio se renueva. ¿Y qué se hace con el rótulo? Pues lo normal era tirarlo, ¿no? Poco a poco vamos cambiando esa tendencia y a nosotros se nos ha unido pues también gente que tiene intereses afines y a veces no tan afines, como arquitectos, tipógrafos, historiadores, en fin, un poco yo creo que este patrimonio logra reunir diversos factores que lo hacen transversal, ¿no? Aparte de que cada persona, cada ciudadano, alberga en su memoria mm, muchas imágenes que forman parte de su vida. Y cuando eso se comparte, pues forma parte de la memoria colectiva. ¿Quién no conoce un rótulo, un afiche, una publicidad que pues, le ha dado un background, un fondo a tu vida, a tus recuerdos, a tu infancia, a tu juventud? Mucha gente, eh, cuando rescatamos algún rótulo icónico que es famoso, que es conocido en el barrio o en la ciudad, pues inmediatamente la gente empieza a aflorar sus recuerdos, ¿no? Y nos dice, pues en este cine conocí yo a mi mujer, o en este restaurante, eh, pues conocí a la que soy mi esposa, o, en fin, como digo, forman parte de la memoria colectiva, a veces individual, a veces colectiva, de un barrio, de una ciudad, ¿no? Y hay iconos que son, pues, de un país entero, ¿no? Sí, claro. Bueno, Jaime, ustedes hoy día están centralizados su actividad en las Islas Canarias. ¿En cuál de todas las islas están ustedes? ¿En qué ciudad trabajan? Y cómo ha sido para ustedes este trabajo? Porque hoy día vemos que el rescate patrimonial muchas veces no se conecta solamente con las islas, sino que con otros lugares también. Por supuesto, hemos empezado en las islas, es el territorio más cercano, siempre hemos empezado en nuestro entorno inmediato, pero sin quererlo o sin pretenderlo, hemos ido ampliando nuestro radio de actuación. Nosotros estamos ubicados en Gran Canaria, que es una de las dos islas mayores del archipiélago, junto con Tenerife, y estamos ubicados en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Es una isla no muy grande y, bueno, esto de alguna manera hace que el patrimonio que conservamos pues lo tengamos más o menos ubicado, controlado, conocido, ¿no? Eh, el archipiélago consta de 8 islas, todas con su idiosincrasia, su carácter, su identidad, y bueno, de ahí hemos dado el salto también al resto del país, sobre todo con elementos gráficos, pues como digo, que trascienden las fronteras y pasan de ser locales a, abarcar más territorio. Y bueno, en el caso del nitrato, que hablaremos luego, pues será, eh, tiene un alcance pues incluso nacional, ¿no? Bueno, Jaime, dentro de todo este andar ya de 6 años ahí con la organización de Ínsula Signa rescatando elementos patrimoniales en las Islas Canarias, ¿qué ha sido lo que más les ha llamado la atención o algo que quizás los haya sorprendido en su momento? Bueno, la verdad es que nos sorprende constantemente que nosotros a menudo buscamos un valor determinado de los que he nombrado, pues el diseñador busca un interés gráfico, el tipógrafo busca un tipo de letra determinada o valora ciertos aspectos del diseño. Hay muchos técnicos, ingenieros que valoran la técnica con la que está hecho un rótulo. Por ejemplo, pues hay desde tubos de neón, pasando por los rótulos hechos a mano. Es decir, cada uno busca allá donde tiene su foco de interés, busca ese valor patrimonial, pero
nos sorprendemos día a día de que a menudo el mayor valor de un rótulo está precisamente en el relato, es decir, en la historia que esconde. Esconde porque no es conocida. A menudo, pues, rescatamos rótulos que eh, narran la historia vital de una persona, de un emprendedor, de una familia, que al fin y al cabo, la suma de estas pequeñas historias es la historia del lugar, del país, de la población, de la isla, de la ciudad, porque son historias de superación, de esfuerzo colectivo, y son las historias que no están en los libros. En los libros siempre vamos a encontrar a personajes importantes, políticos, militares, pero al final quien construye un país es el trabajador, es el que abre una tienda cada día, el que pone su comercio a trabajar, el que logra prosperar, mantener a su familia, incluso algunos que llegan a crear un imperio partiendo de una pequeña tienda. Y realmente esas historias son las que nos sorprenden a diario, pues porque a medida que vas indagando y vas averiguando la historia particular de ese negocio, vas viendo una rica historia familiar, como digo, personal, a veces increíble. Hemos rescatado algún rótulo, por ejemplo, se me ocurre uno reciente que es Discos Noda, es una cadena de discos, vendían música. Eh, eh, a- Hoy en día ya apenas quedan tiendas de música, evidentemente, con el tema de Internet y la música en streaming. Pero bueno, nos contó la historia el señor que nos dio el rótulo. Esta cadena llegó a tener 24 tiendas simultáneas, todas en el archipiélago canario, en diferentes islas, y nos contaba que él empezó vendiendo cintas de cassette en los mercadillos y poco a poco fue prosperando, de ahí se pasó a los discos de vinilo al CD, llegó a viajar a Miami en la Feria Internacional de Música para comprar nuevos elementos y llegó a formar, como digo, un imperio de 24 tiendas simultáneamente abiertas, ¿no? Algo insólito bueno, que esta es una historia de superación, como digo, de emprendeduría que no vamos a encontrar en ningún libro, pero que está escondida en el rótulo que mantenemos y que es testigo de esa historia. Y a la vez, bueno, es testigo de un auge de un tipo de comercio que fue próspero en su día y es como la evolución del comercio, que es la música, la compra de música que hoy en día ha evolucionado hacia otros. Quiero decir que aquí encontramos pues el relato que decía, desde un relato personal de superación, de emprendeduría, hasta un relato de las tendencias comerciales y de por dónde va la economía en cada momento, ¿no? Bueno, y en ese buscar constante que han tenido ustedes, apareció este letrero, afiche, este acrílico, ¿no es cierto?, de Nitratos de Chile. Cuéntenos, ¿qué significó, cómo fue ese momento cuando llegan ustedes a encontrar este afiche tan particular? Bueno, tengo que decir que aquí en España esta imagen es icónica. Yo la recuerdo desde siempre y como yo, muchísima gente. Es decir, siempre ha estado presente, siempre la hemos visto porque es una imagen que se implantó, pues ahora va a hacer casi un siglo, en los años 30, a partir de los años 30 del siglo pasado, y que estuvo muy frecuente, muy presente en muchísimas poblaciones, ¿no? Entonces, digamos que en sí no fue un hallazgo, el hallazgo fue encontrar algún afiche, algún que todavía aguante, ¿no? Y eso nos ha llevado a ir estudiándolo y averiguando, investigando, hasta el punto de que, bueno, ha llegado a ser para nosotros un proyecto que es realmente ambicioso. Eh, bueno, ustedes conocen la historia del salitre, por supuesto. Estos letreros, estos afiches, como los llaman ustedes, son resultado de una campaña internacional dirigida desde Chile a principios de siglo, que se lanzó precisamente por la decadencia prevista por la llegada del nitrato sintético procedente de otros países, ¿no? Claro, Chile
que dependía en gran parte del salitre, pues inició una campaña para vender ese producto. Llegó a ser conocido en todo el mundo. Casi monopolizaron el tema de los fertilizantes, también el uso para pólvora y demás. Y bueno, esa campaña internacional fue muy amplia, fue muy ambiciosa y llegó a toda Europa y a todo el mundo. Hay afiches de esa época anunciando el nitrato de Chile en Japón, en China, en Asia, en África, en todos los países y sobre todo en Europa. En Europa, una de las campañas más exitosas fue la de España. Fue la de España, que se tradujo en esta imagen del jinete, del caballero, que está observando su campo cómo crece gracias al abono de Chile, del nitrato. Y fue muy popular porque tiene un gran impacto comercialmente, es muy sencilla, cumple con unos objetivos publicitarios inmediatos porque todo el mundo la reconoce y el mensaje era claro. Está inspirada en el diseño Art Deco, derivado del modernismo de principios de siglo. La realizó un estudiante de arquitectura madrileño que era muy joven en aquella época, tenía unos 28, 29 años, estaba acabando su carrera. Después prosperó y llegó a ser catedrático en la Universidad de Madrid y demás. También estuvo aquí en Canarias ejerciendo de gestor de la Escuela de Arquitectura. Y bueno, él acertó con este diseño y este diseño, al, al contrario, no al contrario, sino a diferencia de la publicidad que se hizo en otros países, triunfó sobre todo en soportes de cerámica, murales con azulejos. Era una práctica publicitaria muy usada en la época por la tradición española de la cerámica heredada de los árabes, sobre todo en el Levante español, en la zona de Valencia e incluso Andalucía. Ha sido una tradición que se ha mantenido durante los siglos. Hay muchas empresas que elaboran cerámica, las había en aquella época sobre todo. Y bueno, estos murales fueron confeccionados de una manera artesanal, con una técnica muy depurada y artesanal que se llama la técnica del tubado, y fueron elaborados en la zona de Valencia, en Valencia. Y de ahí se distribuyeron a toda España, no solo a España, sino también a Portugal. En Portugal también se utilizó este mismo afiche, este mismo figura, y llegó a ser tan popular que se instalaron, no sabemos exactamente el número, pero varios miles de murales, tanto en Portugal como en España, en las Islas Canarias, en todo el territorio. En aquella época España evidentemente dependía de la agricultura como tantos otros países en esta época. Así es, Jaime, sin duda una historia muy interesante, todo lo que nos has contado respecto de Ínsula Signa y este rescate patrimonial de este afiche en acrílico de Nitratos de Chile. Bueno, quiero proponer que la próxima semana podamos seguir conversando justamente con Jaime Medina desde las Islas Canarias para poder ir conociendo más acerca de este proyecto, de esta organización y también de lo que ha sido el hallazgo de este acrílico de Nitratos de Chile. Por ahora, llegamos hasta acá con la transmisión de nuestra entrevista en Chilena FM, el Canal 2 de San Antonio.